Me toca a mí hablar del libro y de sus circunstancias. Primero, para que tengan una idea de lo que van a leer, si lo tienen, si lo compran, que va a estar acá en la puerta del libro. Yo no voy a usar una palabra que usa mucho Rudy. Yo no me autopercibo escritor, ni siquiera a veces periodista. Yo siempre me autopercibí como un trabajador de la escritura, que es lo que a mí me gusta, y que después la vida me llevó a otros lugares, como la radio, la televisión, pero a mí, yo siempre, cuando me preguntaban vos qué sos, yo soy un cronista. A mí me gustó siempre eso. Lo digo porque lo escribí con esa idea que tengo yo de mí mismo. No sé, después, ahora que estoy viejo y hablo de política, me miran como si fuera una especie de gurú, pero la verdad que no me siento así ni nada por el estilo. Y sí me interesa que algo que yo escribo se lea. O sea, y que se lea y que le deje, que le enriquezca a la persona que lo está leyendo en algún sentido. A mí me gustó lo que dijo Cristina Olivé, que lo publicó en las redes, que dijo, seguro que se lee de un tirón. Si lo escribió Luis, seguro que se lee de un tirón. Me encantó esa definición. Y está escrito con esa idea de que el libro te atrape, se te meta en la cabeza, te provoque las mismas problemáticas que tienen los protagonistas. Y como tampoco me autopercibo como escritor, tampoco me atea a un género. La verdad que escribí lo que me salió, que es algo medio novelado, que es medio novela, que es un punto de vista, primera persona, que a veces soy yo y a veces no, a veces es alguien que necesito que sea el que cuenta. A veces hay historia, no quise escribir un libro de historia, pero sí un libro con historia, porque el trasfondo de esa vida, que es una vida de aventura, de lugares y de personajes que van participando y van apareciendo en el transcurso del relato, se va tejiendo lo que es nuestra identidad, lo que somos nosotros en la actualidad. ¡Ey! No. Porque lo veo a Ruby luchando con al lado. Y el tema es que a pesar de que transcurre en otra época, a mí me da la sensación que nos trae todo el tiempo ecos de lo que nos pasa en esta época. Y por eso mezclo mucho los tiempos también, y hablo mucho de la familia de mi mamá y de mi mamá, algo de mis hermanos. Va a haber una segunda etapa de otro libro, que me voy a meter más en esas historias, pero hubo varias cosas que a mí me llamaron la atención, porque yo en mi juventud fui peronista y montonero, y siempre pensaba que era una especie de oveja negra de la familia, porque la familia de mi mamá eran socialistas y antiperonistas. Mi mamá, por suerte, ella trabajando en el Hospital Lanús, en el Hospital Evita, tenían que trabajar mucho en las villas que estaban alrededor del hospital, y a pesar de que ella venía de una familia también con esa formación, ella detectó en esas barriadas populares a militantes y activistas de la resistencia peronista. Y ahí ella se dio cuenta de la importancia que tenía esa identidad, esa forma política, y a pesar de que nunca abandonó su corazón peronista, su corazón socialista, ella trabajó mucho en colaboración con esa gente, con esos militantes de esa época,
y después estuvo un tiempo en el peronismo de base. Igual la idea era que éramos oveja negra dentro de esa tradición familiar. Y yo iba a la casa de mi abuelo en Paraná, y no sé por qué el hombre tenía una carcasa de bomba, ¿no? Y él decía que era una bomba que habían tirado en el 52 o en el 55, no sé qué, vacía. Él no fumaba, así que no usaba de cenicero, pero siempre había lanzas ahí. Y como yo era chiquito, yo eso lo naturalicé. Después cuando fue grande, yo digo, ¿qué carajo hacían lanzas en la casa de un hombre? Eso me quedó dando vueltas en la cabeza. Por eso cuando descubrimos, a través de ese manuscrito que apareció, que el fundador de la familia, que el primer Bonaparte que llega a la Argentina, había sido montonero, y de la montonera más demonizada por el liberalismo, porque fue una montonera que se levantó contra Sarmiento y que lo mató Urquiza, que mal que no había sido el que había creado la Constitución. Pero Urquiza venía traicionando, venía defeccionando mucho, y sobre todo en la guerra con el Paraguay, donde toda la paisanada federal estaba totalmente opuesta, y mucho más la entrerriana, el pueblo de la Mesopotamia, que se sentía mucho más ligado al Paraguay que a los porteños. Esa montonera no la conoce casi nadie, la montonera López Jordán, y sin embargo ustedes conocen de memoria la proclama de esa montonera y no saben qué es, porque el intelectual de esa montonera era José Hernández, y él escribió la primera parte del Martín Fierro mientras estaba exiliado junto con López Jordán, después de haber sido derrotados en la primera revolución en la que habían participado. O sea, esa reivindicación del gaucho, esa reivindicación del pueblo campesino, la hace José Hernández en el momento que está participando en un alzamiento contra el centralismo porteño, contra la oligarquía porteña, y en rechazo a la participación del mitrismo y del mismo Sarmiento en esa guerra genocida contra el pueblo hermano del Paraguay. Eso me pareció llamativo, porque reproducía a un nivel micro ese ocultamiento de lo que había hecho el primer Bonaparte, reproducía a nivel micro lo que después se reprodujo a nivel de la historia oficial, donde esa historia fue borrada completamente. Y eso me llamó la atención, y por eso me enganchó esta idea. Y después, a medida que me fui metiendo en el tema, fueron apareciendo más cosas, ¿no? Primero, la idea de la historia que tenemos nosotros. Primero, la idea de que nuestra historia y nuestros próceres eran todos caballeros de la Sorbona que se pedían permiso antes de levantarse o de discutir. Y eran unos bestias brutales en el sentido del derramamiento de sangre. La guerra civil en Argentina fue muy sangrienta, no la inventamos en los 70, era realmente una guerra de pasar a degüello al adversario. O sea, después de la batalla de Caseros hubo 600 degollados exhibidos en las calles de Buenos Aires. Algunos decían que era porque las tropas derrotadas de Rosas habían dedicado al saqueo y era necesario, pero lo que era evidente era que el degüello era una forma de disciplinar al adversario. 600 cadáveres expuestos en las calles de Buenos Aires, y durante cada levantamiento, sobre todo de los federales, eran reprimidos y no había prisioneros, se pasaba degüello a los prisioneros. Eso también me llamó la atención, porque nosotros decíamos, no, nosotros como somos descendientes de europeos, nuestra historia es una historia civilizada,
que no es parecida a la guerra civil en Colombia, por ejemplo, o en otros países donde fue tan sangrienta. Y aquí fue una de las guerras civiles más sangrientas que tuvimos, ¿no? Que hubo. Había caudillos como Felipe Varela que ya planteaban la patria grande, que ellos se sentían hermanos del resto de los pueblos latinoamericanos y tenían una visión quizá no tan modernista como la de Sarmiento, pero mucho más igualitaria y mucho más, más abarcadora que la que tenían estos falsos progresistas, ¿no? En cuya mentalidad estaba exterminar a todo el que fuera un obstáculo para el llamado progreso. No solamente eso, sino que los intelectuales, los mejores intelectuales de esa época, apoyaron esos levantamientos, ¿no? Los poetas como Guido y Spano participaron en la defensa de Paysandú, ¿no? Que fue tomada por parte de una flota brasileña y por Flores, el general Flores, que era un general uruguayo que después fue presidente de Uruguay, que le decían el degollador de Cañada de Gómez, porque después de la batalla de Pavón había degollado a casi todos los prisioneros que habían hecho en Cañada de Gómez, a unos kilómetros de la zona de Pavón. Todas estas cosas a mí la verdad que me fueron mostrando cosas que por ahí no son tan nuevas, que son más conocidas. Navarro Viola, otro gran poeta de esa época, era otro poeta que es loco, ¿no? Porque lo terminó reivindicando el nacionalismo de derecha, y esa era la juventud ilustrada de esa época, que tenía propuestas muy populares y que respaldaban a estos caudillos federales y sobre todo se opusieron a la guerra contra el Paraguay, a guerra genocida contra el Paraguay. ¿Qué otro tema que me parece central? Porque tiene que ver con lo que nos pasó a nosotros después. Bueno, todo esto nos pasó a nosotros también, formó parte de nuestra vida, ¿no? Resulta que el peronismo son todos brutos, que todos los movimientos populares son una especie de cuadrúpedos, donde no hay intelectuales, donde no hay cuadros formados, donde no hay inteligencia que genere cultura, que genere arte. Toda esa imagen que nos han encajado en la cabeza. Hay un tema que es, yo creo que el peor de todos, ¿no? Cuando después, entre Caseros y Pavón, y después de Pavón, los ejércitos unitarios se dedican a deponer a los gobernadores federales que había en las provincias de interior. Y eso provoca levantamientos, mientras Urquiza mira para otro lado. La guerra contra esos líderes federales, Mitre y Sarmiento la describen en la historia no como una guerra política, como una guerra civil. Dicen esto no es una guerra civil. Ellos la denominan, la bautizan como una guerra de policía. Es decir, se combate a delincuentes. Esto es lo que se llama despolitizar al adversario. ¿Por qué? Porque de esa manera, cuando caían prisioneros los combatientes del adversario, como no se los consideraba luchadores políticos, se los consideraba delincuentes, se los degollaba con juicio sumario. Ahí nomás, donde estaba, donde se los encontraba, se los degollaba. Era una guerra para ellos, ¿no? Así como la presentaron en la historia, era una guerra donde el adversario eran delincuentes, ¿no? Delincuentes subversivos también. Esa era la palabra que se le agregó después, pero que toda esta historia, en realidad, son poquitas
Lo que van a ver ustedes en el libro es un libro de aventuras, con un trasfondo histórico y con un protagonista que da la casualidad que a veces es mi tatarabuelo y a veces es un señor que yo invento y ficciono porque no conozco toda la historia y porque la voy hilando según también me fue dictando en ese momento lo que estaba escribiendo. Bueno, eso es para mí la idea de este libro. Yo espero que... no espero, hay una cosa que sí sé. Si lo leen, les va a gustar y se van a entretener. Y espero que además los enriquezca y puedan sacar conclusiones propias de lo que van a leer. Nada más.